¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Hoy toca vocabulario, vocabulary o algo así. Madre mía. Madre mía, ¿qué has hecho con tu pelo? Madre mía, ¿qué has hecho con tu pelo? Madre mía, este examen es muy difícil. Madre mía, este examen es muy difícil. Madre mía, qué calor hace hoy. Madre mía, qué calor hace hoy. Madre mía, me he olvidado de comprar el pan. Madre mía, me he olvidado de comprar el pan. Madre mía, qué susto me has dado. Madre mía, qué susto me has dado. Madre mía, qué bonito es este paisaje. Madre mía, qué bonito es este paisaje. Madre mía, qué espectáculo tan impresionante. Madre mía, qué espectáculo tan impresionante. Madre mía, ¿viste el accidente en la carretera? Fue horrible. Madre mía, ¿viste el accidente en la carretera? Fue horrible. Madre mía, ¿quieres dejar de poner excusas? Madre mía, ¿quieres dejar de poner excusas? Madre mía, no me puedo creer lo que acabo de escuchar. Madre mía, no me puedo creer lo que acabo de escuchar. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Se me ha roto el ordenador y tengo que entregar un trabajo mañana. ¡Qué desastre! Se me ha roto el ordenador y tengo que entregar un trabajo mañana. ¡Qué desastre! Se me ha quemado el pastel que estaba haciendo para el cumpleaños de mi madre. ¡Qué desastre! Se me ha quemado el pastel que estaba haciendo para el cumpleaños de mi madre. ¡Qué desastre! He perdido el autobús y voy a llegar tarde a la cita. ¡Qué desastre! He perdido el autobús y voy a llegar tarde a la cita. ¡Qué desastre! Me he dejado las llaves dentro de casa y no tengo copia. ¡Qué desastre! Me he dejado las llaves dentro de casa y no tengo copia. ¡Qué desastre! He suspendido el examen de matemáticas y no sé cómo voy a aprobar el curso. ¡Qué desastre! He suspendido el examen de matemáticas y no sé cómo voy a aprobar el curso. ¡Qué desastre! Se me ha caído el móvil al váter y no funciona. ¡Qué desastre! Se me ha caído el móvil al váter y no funciona. ¡Qué desastre! Después de todo lo que me costó conseguir el día libre, la fiesta ha sido cancelada por la lluvia. ¡Qué desastre! Después de todo lo que me costó conseguir el día libre, la fiesta ha sido cancelada por la lluvia. ¡Qué desastre! He estado esperando 1 hora en el médico y resulta que la cita la tenía mañana. ¡Qué desastre! He estado esperando 1 hora en el médico y resulta que la cita la tenía mañana. Con solo 10 pavos. Me han pagado 500 pavos por el trabajo que hice. Me han pagado 500 pavos por el trabajo que hice. Te debo 20 pavos, pero te los devuelvo mañana. Te debo 20 pavos, pero te los devuelvo mañana. ¿Tienes cambio de 50 pavos? ¿Tienes cambio de 50 pavos? Me costó 80 pavos arreglar el coche. Me costó 80 pavos arreglar el coche. ¿Puedes prestarme 20 pavos para comer? ¿Puedes prestarme 20 pavos para comer? Vaya tela. Vaya tela. Se me han olvidado las llaves otra vez. Vaya tela. Se me han olvidado las llaves otra vez. Vaya tela. Qué rápido ha crecido este árbol. Vaya tela. Qué rápido ha crecido este árbol. Vaya tela. ¿En serio pagaste tanto por ese bolso? Vaya tela. ¿En serio pagaste tanto por ese bolso? Vaya tela. Este ordenador siempre se queda pillado. Vaya tela. Este ordenador siempre se queda pillado. Vaya tela con el examen. Era imposible de aprobar. Vaya tela con el examen. Era imposible de aprobar. Vaya tela, ¿cómo está el mundo? Cada día hay más problemas. Vaya tela, ¿cómo está el mundo? Cada día hay más problemas. Vaya tela con la película que eligió tu novio anoche. Era un tostón. Vaya tela con la película que eligió tu novio anoche. Era un tostón. ¿En serio te gustó el regalo? Vaya tela, si era súper cutre. ¿En serio te gustó el regalo? Vaya tela, si era súper cutre. Parezco nuevo.
¿Otra vez te has quemado? ¿Es que no sabes que el café sale hirviendo de la máquina? Pareces nuevo. ¿Otra vez te has quemado? ¿Es que no sabes que el café sale hirviendo de la máquina? Pareces nuevo. Dejé las llaves dentro del coche y me lo robaron, si es que parezco nuevo. Dejé las llaves dentro del coche y me lo robaron, si es que parezco nuevo. ¿Cómo se te ocurre confiar en tu rival? Con todos los años que llevas en política, pareces nuevo. ¿Cómo se te ocurre confiar en tu rival? Con todos los años que llevas en política, pareces nuevo. No sé para qué le llamo si siempre me deja tirada. Parezco nueva. No sé para qué le llamo si siempre me deja tirada. Parezco nueva. Deja de caer en las provocaciones de los haters. Pareces nueva. Deja de caer en las provocaciones de los haters. Pareces nueva. Le presté dinero a un amigo que nunca me paga y ahora no me coge el teléfono. Parezco nuevo. Le presté dinero a un amigo que nunca me paga y ahora no me coge el teléfono. Parezco nuevo. ¿Te crees todo lo que dice la televisión? Pareces nuevo. ¿Te crees todo lo que dice la televisión? Pareces nuevo. Pareces nuevo. ¿No te diste cuenta de que tenías el micrófono abierto cuando criticaste a los técnicos de sonido? Pareces nuevo. ¿No te diste cuenta de que tenías el micrófono abierto cuando criticaste a los técnicos de sonido? Pero era carísimo. Alquilar un piso en el centro sale carísimo. Alquilar un piso en el centro sale carísimo. Para ti será barato, pero para mí esa cazadora es carísima. Para ti será barato, pero para mí esa cazadora es carísima. Me gustaría ir a ese restaurante, pero es carísimo. Me gustaría ir a ese restaurante, pero es carísimo. Mi hermana se compró un vestido carísimo para la boda. Mi hermana se compró un vestido carísimo para la boda. El viaje a Nueva York nos salió carísimo, pero valió la pena. El viaje a Nueva York nos salió carísimo, pero valió la pena. Total, que al final... Ayer fuimos al cine, pero la película era muy aburrida y apenas se oía. Total, que nos marchamos a tomar algo antes de que acabara. Ayer fuimos al cine, pero la película era muy aburrida y apenas se oía. Total, que nos marchamos a tomar algo antes de que acabara. Su novio le dijo que tenía una sorpresa para ella, pero resultó que solo era una caja de bombones. Total, que se decepcionó un poco y le dijo que esperaba algo más original. Su novio le dijo que tenía una sorpresa para ella, pero resultó que solo era una caja de bombones. Total, que se decepcionó un poco y le dijo que esperaba algo más original. Intenté arreglar el grifo, pero rompí una tubería. Total, que al final tuvimos que llamar al fontanero. Intenté arreglar el grifo, pero rompí una tubería. Total, que al final tuvimos que llamar al fontanero. Mi prima se fue de viaje con su novio, pero se pelearon en el aeropuerto y él se volvió solo. Total, que ella se quedó sin vacaciones y sin novio. Mi prima se fue de viaje con su novio, pero se pelearon en el aeropuerto y él se volvió solo. Total, que ella se quedó sin vacaciones y sin novio. Mi padre me prestó su coche, pero se me olvidó echarle gasolina. Total, que me quedé tirado y tuve que llamar a la grúa. Mi padre me prestó su coche, pero se me olvidó echarle gasolina. Total, que me quedé tirado y tuve que llamar a la grúa. Me compré un móvil, pero al día siguiente se me cayó al suelo y se rompió la pantalla. Total, que tuve que llevarlo a reparar y pagar una pasta. Me compré un móvil, pero al día siguiente se me cayó al suelo y se rompió la pantalla. Total, que tuve que llevarlo a reparar y pagar una pasta. Para ir matando el gusanillo. Voy a comerme una manzana antes de la cena, para matar el gusanillo. Voy a comerme una manzana antes de la cena, para matar el gusanillo. No te comas el pastel ahora, que luego no vas a cenar. Mejor toma un yogur o algo ligero para matar el gusanillo. No te comas el pastel ahora, que luego no vas a cenar. Mejor toma un yogur o algo ligero para matar el gusanillo. Mi abuela siempre tiene algo en la nevera para matar el gusanillo. Le encanta preparar tapas. Mi abuela siempre tiene algo en la nevera para matar el gusanillo. Le encanta preparar tapas. Siempre lleva unas nueces encima para matar el gusanillo entre clase y clase. Siempre llevo unas nueces encima para matar el gusanillo entre clase y clase. Por si las moscas.
Yo me quedo en el chiringuito. Prefiero no meterme al agua por si las moscas. No vaya a ser que haya medusas o corrientes. Yo me quedo en el chiringuito. Prefiero no meterme al agua por si las moscas. No vaya a ser que haya medusas o corrientes. No sé si iremos finalmente de vacaciones a España, pero voy a ir aprendiendo algo de español por si las moscas. No sé si iremos finalmente de vacaciones a España, pero voy a ir aprendiendo algo de español por si las moscas. Me llevo un libro al aeropuerto por si las moscas, porque a saber lo que me toca esperar. Me llevo un libro al aeropuerto por si las moscas, porque a saber lo que me toca esperar. Voy a hacer una copia de seguridad por si las moscas. No quiero perder mi trabajo si se me estropea el ordenador. Voy a hacer una copia de seguridad por si las moscas. No quiero perder mi trabajo si se me estropea el ordenador. Voy a coger el paraguas por si las moscas. No sea que llueva. Voy a coger el paraguas por si las moscas. No sea que llueva. Voy a llevarme 2 bolis al examen por si las moscas. Voy a llevarme 2 bolis al examen por si las moscas. Voy a comprar más comida por si las moscas. Puede que vengan más invitados de los que esperaba. Voy a comprar más comida por si las moscas. Puede que vengan más invitados de los que esperaba.